Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones y bienvenidos tengan cada uno de ustedes a esta tarde de compartición de la bendita y santa palabra de Dios. Bendiciones a todos los que están por ahí conectándose, preparándose para esta bonita tarde. Bendiciones, mis queridos hermanos, bendiciones y bienvenidos tengan cada uno de ustedes. Como cada martes nos reunimos alrededor de la palabra para escuchar el bendito mensaje del Señor. Y dice la hermana Angélica, ya estamos listos. Gracias, hermana, por llegar pronto, por llegar puntual, ¿verdad? Para escuchar el bendito mensaje del Señor. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos a dar un par de minutos mientras voy a compartir aquí en las otras páginas, si me regalan un minuto, para compartir la publicación en otras páginas, en otros grupos, y así más personas se beneficien. Un segundo. Muy bien, listo, queridos hermanos. Listo, estamos listos, todos preparados. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos tengan cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué alegría, qué gozo nuevamente volvernos a reunir alrededor de la palabra para escuchar el bendito mensaje del Señor. Les saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, con mucho cariño, con mucho gozo, con mucha alegría. Gracias por estar aquí. Gracias a los que se están conectando. Bendito y alabado sea el Señor por esta gran obra que el Señor está haciendo a través de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, les saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Aquí desde California, su hermano en Cristo, Jesús Rangel, para seguir compartiendo con cada uno de ustedes, mis hermanos, el bendito mensaje de el Señor. Bendiciones a todos los que están llegando, los que se están conectando. Hoy vamos a dar continuidad a la serie de temas, que hemos comenzado acerca de la misa explicada. Hoy vamos a enriquecernos a través de estas lecturas que vamos a leer, porque hoy vamos a ir al Antiguo Testamento a descubrir cómo ya se prefiguraba en el Antiguo Testamento la Santa Eucaristía. Amén. Entonces, hoy es un tema lleno de información, lleno de bendición, pero sobre todo lleno de enseñanza. Amén. Como les decía a los hermanos y hermanas que me han seguido en otros temas, estos temas son más enseñanza. No es tanto una predicación, pero la enseñanza nos va a ayudar a apreciar, a querer, a disfrutar, pero sobre todo a ir más conscientemente a lo que es la Santa Eucaristía, a lo que es la Sagrada Misa. Amén. Entonces, ese es el objetivo de estos temas. Y gracias, mis queridos hermanos, a todos los que se están conectando. Vamos a comenzar, después de darle la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, vamos a comenzar en esta noche, vamos a comenzar orando como lo hacemos cada martes. Para no alargarnos, para que la enseñanza llegue con gran poder, vamos a comenzar orando y poniéndonos en la presencia de nuestro Papá Dios, de nuestro amado Señor. Y comenzamos todos juntos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos infinitamente gracias. Te damos gracias, Padre Santo, por el don de la vida. Te damos gracias por la familia. Te damos gracias por todo lo que nos regala, Señor, por este frío, por el calor, por todo lo que estamos pasando. Señor, te damos gracias porque a pesar de la prueba, Padre Santo, tú sigues con cada uno de nosotros. Señor mío y Dios mío, hoy en esta noche, Señor, nos volvemos delante de ti con corazón contrito, con corazón abierto, pidiéndote tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor. Padre de bondad, queremos comenzar esta tarde de predicación, de oración, de enseñanza, sobre todo, Señor, en tu santo nombre. Pedirte que lo que vamos a aprender hoy sobre la Santa Eucaristía, que es el culmen,
que es, Señor, el culmen hermoso de nuestra fe, que lo que vamos a aprender hoy lo pongamos en práctica y apreciemos y adoremos y asistamos con gozo a la Santa Eucaristía. Señor, te consagramos pues a cada uno de mis hermanos, cada uno de los hermanos que se están conectando, Señor, te los consagramos, te los entregamos, te los presentamos. Te pedimos por sus necesidades, por lo que estén pasando, por las dificultades, por los problemas. Te pedimos, Señor, por cualquier situación que mis hermanos estén pasando, por muy difícil que sea, te pedimos por ellos, Señor, y te pedimos que les ayudes, te pedimos que vengas en su auxilio y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a interiorizar en este tema de hoy. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que nos van a escuchar hoy o el día de mañana, para que también interioricen sobre lo que es la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Señor, toma nuestros problemas, nuestras dificultades, toma lo que estamos pasando y lo ponemos a tus pies y transfórmalo en una enseñanza, en una bendición para cada uno de nosotros. Te consagramos pues, Señor, este momento de enseñanza y queremos empezar con gozo, con júbilo, con mucha alegría en tu nombre, Señor. Y todo esto, lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro ser, todo lo que estemos pasando, lo ponemos a los pies de Jesús. Y comenzamos esta tarde en el poderoso nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, nuevamente bienvenidos. Te doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los hermanos que se conectan cada 8 días y los que se han venido conectando, a los que comparten los videos, a los que se lo mandan a sus amigos, sus amigas, a sus comunidades. Muchísimas gracias, hermanos, y gracias nuevamente por estar aquí. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy tenemos una enseñanza cargada de mucha palabra de Dios, pero sobre todo es muy rica la enseñanza de hoy. Hoy vamos a enriquecer nuestra enseñanza con la palabra de Dios. Amén. Y sin más alargues, vamos a comenzar, hermano, el segundo tema de nuestra serie de temas llamado La Misa Explicada. Comenzamos con el tema número 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la clase pasada, mi hermano y mi hermana, en el tema anterior, hace 8 días, vimos una pequeña introducción de la importancia que tiene la Santa Misa. Amén. Vimos lo que nos decía el documento de la Iglesia llamado Sacrosanctum Concilium, en donde nos decía que la Iglesia nos invita, mi querido hermano y hermana, la Iglesia nos invita a que tú y yo asistamos a misa, pero no como espectadores. Amén. En el documento Sacrosanctum Concilium hace 8 días vimos que la Iglesia nos invita a no ir como espectadores, sino a saber qué ocurre en la misa, a estar conscientes de lo que está pasando ahí y a prepararnos para llegar a la Santa Misa. Amén. También hace 8 días vimos muchas frases maravillosas que los santos nos decían acerca de la Santa Eucaristía. Una de las frases que recuerdo que muchos santos decían que el hombre debería de temblar cuando el Hijo de Dios, decía San Francisco, es levantado por las manos del sacerdote en el altar. Amén. Los santos le daban una maravillosa importancia, porque lo es, a la Santa Eucaristía. También vimos que lo que es la misa hace 8 días. Vimos que la misa es una fiesta.
Por eso vamos bien vestidos, amén. Vimos que la misa es un memorial porque recordamos a Jesús. Vimos que la misa es un banquete porque Jesús nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Y vimos que la Santa Misa es un sacrificio porque se repite lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Amén. Y al final del tema, hace 8 días, vimos una frase maravillosa para reflexionar. Como sea tu misa, como vivas la misa, mi hermano y mi hermana, así será nuestra fe. Si yo no le pongo interés a la misa, si yo no me dedico tiempo para ir a la misa, si yo no me preparo en la misa para ir a misa, si yo no vivo la misa como debe de ser, así será mi fe. Y yo conozco muchos católicos que viven su fe al ahí se va. Pues ahí se va, que al cabo nadie me mira, que voy a la iglesia, a la misa como si fuera a la playa, que llego tarde. No quiero quemar a nadie, amén, pero a mí me toca servir en mi parroquia como ujier, o sea, recibir a la gente cuando llega a la misa. Y hay mucha gente que llega tarde a misa, que llega después del evangelio, que llega durante la homilía. Amén. Y recordemos lo que decía Monseñor hace 8 días. Como sea tu misa, así será tu fe. Como vivas tu misa, así será tu fe. Amén. Y eso fue prácticamente, hermanos, lo que vimos hace 8 días. La importancia de la misa. El día de hoy vamos a ir al Antiguo Testamento. Hoy vamos a ir también a las Sagradas Escrituras. Y vamos a descubrir, hermano, cómo las Sagradas Escrituras en muchas ocasiones ya prefiguraban, o sea, ya nos querían enseñar, ya nos estaban anunciando lo que sería la Santa Eucaristía. En muchas ocasiones los hermanos separados nos quieren confundir y nos dicen que nosotros nos inventamos la misa, de que la misa no es bíblica, de que los católicos no leemos la misa. Hermano y hermana, te quiero decir una cosa. Desde el Antiguo Testamento ya se prefiguraba lo que es la Santa Misa. Claro, de una manera diferente, pero lo que vivimos cada domingo en la Santa Eucaristía se viene haciendo por miles y miles y miles de años. Amén. Y hoy vamos a ir a la palabra de Dios para conocer, para enriquecer lo que es la Santa Eucaristía. La misa, hermanos, no cayó del cielo. La misa ya se venía prefigurada en el Antiguo Testamento. Y lo que vamos a intentar hoy, mis hermanos, en este tema, yo te voy a compartir varios pasajes bíblicos. Te quiero invitar a que los apuntes, a que los estudies, a que los medites, a que lentamente en tu casa, en tu apartamento, los vayas meditando para que la próxima vez que vayamos a la Santa Eucaristía tengamos un mejor sabor de ella. Sepamos a qué vamos. Sepamos, mi querido hermano, a quién estamos recibiendo en la Santa Misa. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar nuestro viaje sobre el Antiguo Testamento y vamos a descubrir, hermanos y hermanas, citas bíblicas maravillosas que nos van a hablar de lo que es la Santa Eucaristía. Hace 8 días vimos la importancia. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Para entender y para explicar mejor la Santa Misa, hay que ir a la palabra de Dios. Amén. Para poder entender lo que sucede cada domingo y por qué llueva, truene,
haga frío, haga calor, haya sillas o no haya sillas, el católico desea ir a misa. Para entenderlo, hay que ir a la palabra de Dios. Y vámonos ir primero que nada, hermano y hermana, al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 12 en adelante. Éxodo capítulo 12 en adelante. Vamos aquí a ver la institución de la Pascua de los judíos. De ahí vamos a ir entendiendo cómo es que ahora nosotros celebramos la Santa Eucaristía. Amén. Y esto es maravilloso, hermano. Y esto es para que nos dé gozo y alegría de que el padrecito de la parroquia no fue el que se inventó la Eucaristía. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Amén. Éxodo 12 en adelante. Pongamos atención. Quienes traen palabra de Dios me acompañan. Yahvé dijo a Moisés y Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración de que cada cual podrá comer. Será una res sin defecto. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. La escogerás de entre los corderos o los cabritos. La guardarás hasta el día 14 de este mes. Y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolarás al atardecer. Tomarás luego la sangre y la vas a untar en las 2 portiles de la casa donde comieron. Esa noche comerán la carne. La comerás asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comerás nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y vísceras. Me adelanto unos versículos adelante, hermanos. Esta, dice el Señor, es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a los primogénitos del país de Egipto, los hombres y los animales, y los haré justicia con todos los dioses de Egipto. La sangre les servirá de señal en la casa donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no les afectará la plaga exterminadora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vas a decir: hermano, ¿qué está pasando en esta cita bíblica? Para entrar en contexto de lo que estaba pasando, hermano, yo quiero invitarte a que tú después en casa las leas lentamente. Amén. Las vayas leyendo lentamente. ¿Qué pasó en el libro del Éxodo? El contexto de la palabra. Moisés había sido llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. El día de la liberación de Israel, Moisés y Aarón reciben las instrucciones de cómo el pueblo debía prepararse para ser liberado. Escucha bien, cómo el pueblo debía prepararse para ser liberado. Y es lo, amén, es lo que acabamos de leer. Moisés y Aarón reciben las enseñanzas, Moisés y Aarón reciben las órdenes y le dicen, número 1 al pueblo: comerán carne de un cordero sin mancha. Atención a esto, hermano. Comerán carne de un cordero sin mancha. Después dice el Señor a Moisés: con la sangre van a pintar los murales de las puertas en donde estén comiendo. Número 1, van a comer carne de cordero sin mancha. Número 2,
se van a cubrir con la sangre del Cordero. Y cuando venga el ángel exterminador, los que estén cubiertos con la sangre del Cordero, yo, el ángel exterminador, dice el Señor, pasará de largo y no les hará daño. Dice el Señor, este día será la Pascua de Yahvé, el paso de el Señor. Y dice la Escritura que ese día sería un día memorable, un día maravilloso, hermano. Amén. Un día maravilloso. ¿Qué foto, qué prefigura tan maravillosa tenemos aquí? ¿Qué recibimos en la Santa Eucaristía? A el Cordero sin mancha. ¿Qué recibimos en el cáliz? La sangre de Cristo. Y todos aquellos que reciben al Cordero sin mancha, y todos aquellos que reciben la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, serán protegidos. Cuando pase la maldad, cuando pase la injusticia, cuando pase el pecado, serán protegidos. 400 años, 4000 años, mejor dicho, atrás, Dios ya preparaba a su pueblo para lo que sería la Santa Misa. Número 1, un cordero sin mancha. Número 2, rociarse con la sangre de Cristo. Un cordero sin mancha. El pueblo sería liberado de la esclavitud de Faraón a través del cordero sin mancha, hermanos. Amén. Cuando tú y yo vamos a la Santa Eucaristía, recibimos al Cordero sin mancha. Cuando tú y yo vamos a la Eucaristía, es nuestra liberación de la esclavitud de Faraón. Cuando tú y yo vamos y recibimos la sangre de Cristo, es cuando estamos verdaderamente protegidos. Amén. 4000 años, atrás, Dios ya preparaba a su pueblo para lo que sería la Santa Eucaristía. ¿Quién dice amén? Y la liberación sería a través del Cordero sin mancha. Vámonos un poco, mucho más atrás. Vámonos ahora hasta el libro del Génesis. Vámonos, queridos hermanos, hasta el libro del Génesis. Génesis capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Génesis 22. Si nos vamos mucho más atrás, vamos a encontrar la maravillosa historia del padre Abraham, en la cual nos dice que Dios le pidió sacrificar a su único hijo. Vamos a leer esa historia tan maravillosa. Si estábamos en el Éxodo, hermanos y hermanas, vámonos ahora un poquito, mucho más atrás. Vámonos al libro del Génesis, capítulo 22. Dice así: transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy, Señor. Después añadió: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, en sacrificio, en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta el monte donde haremos adoración y después volveremos con ustedes.
Tomó Abraham la leña para el holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo. Atención a esta parte que es maravillosa. Tomó Abraham la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos caminando. Dijo Isaac a su padre: Padre, respondió, ¿qué pasa, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero del holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos seguir leyendo más adelante, hermano, pero te lo dejo de tarea. Amén. Génesis 22 del 1 en adelante. Tenemos la maravillosa historia de Abraham. Dios le pide que vaya al monte y sacrifique a su único hijo, al único hijo que Abraham había tenido en la vejez, a su hijo Isaac. Toma a tu hijo, le dice, y entrégalo en sacrificio. Abraham obedece porque amaba a Dios. Toma a su hijo, dice que ensillan el burro, el asno, llevan la leña, llevan el fuego y se llevan en camino hacia el monte. Estando cerca del monte, deja a los mozos, a los ayudantes abajo del monte, y sube Abraham con su hijo Isaac hacia el monte donde iban a ofrecer un holocausto. El holocausto, obviamente, iba a ser el hijo de Abraham, su único hijo al que él más quería. Cuando iban de subida, Isaac le pregunta a su padre Abraham: Oye, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde con unas palabras proféticas maravillosas, hermano. Y le dice: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Amén. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Al llegar al monte, nos dice la escritura, Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, cuando el ángel del Señor se le aparece y le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño, ahora sé que temes a Dios, no tienes que sacrificar a tu hijo. Amén. Cuando llegan al monte, a la cima de la montaña, el ángel detiene a Abraham. Abraham, Abraham, no tienes que sacrificar a tu hijo, porque ya sé que temes a Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo el ángel a Abraham, le dice: Abraham, no lo sacrifiques, porque ya sé que me amas. Y el Señor básicamente le está diciendo: al contrario, yo voy a sacrificar a mi hijo por amor a ti, por amor al pueblo, por amor a ti, mi hermano, por amor a mí. Básicamente le dice: no sacrifiques a Isaac, porque yo voy a entregar a mi hijo por amor a ti. Y eso es lo que pasa en cada misa, hermano. En cada misa, que es un memorable, es un memorial, Dios te recuerda que Él sí sacrificó a su hijo por ti. Amén. En cada misa, hermano, Dios te recuerda que Él sí sacrificó a su hijo por amor a ti. Eso sucede en cada misa. Abraham dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto. ¿Y sabes qué? Dios proveyó el cordero para el holocausto. Y ese cordero, como lo vimos en el libro del Éxodo, se llama Jesús. Se llama Jesús.
porque Dios te ama, porque Dios quiere mostrarte su amor en cada Eucaristía, porque Dios quiere que sepas que Él te ama tanto que se atrevió a dar a su único Hijo en holocausto, en sacrificio, para perdonarnos de los pecados. Y eso, mis queridos hermanos, sucede en cada misa. En cada Eucaristía el Señor te dice, mira, yo sí te amo, mira cuánto te amo, que entrego a mi único Hijo en la cruz por ti. Qué maravilloso historia en el pasaje bíblico que acabamos de leer. Nos prefigura lo que sería la Santa Misa. Te digo un secreto, un dato bien interesante. Isaac iba cargando la leña para el sacrificio a la cima del monte. Jesús cargó el madero hasta la cima del monte para el sacrificio, para el verdadero sacrificio. Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero. Dios proveerá el cordero. Y ese cordero tiene nombre. Y ese cordero tiene rostro. Y ese cordero se llama Jesús. Ese cordero se llama Jesús. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús a la orilla del río Jordán, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dichosos, dice el sacerdote, los invitados a la cena del Señor. Abraham era un profeta cuando dijo, Dios proveerá el Cordero perfecto. El Cordero sin mancha que quita todo el pecado del mundo. Por eso vamos a misa, hermano. A recibir al Cordero sin mancha. A recibir al que todo lo puede. A recibir a aquel que tanto nos ama. Amén. Amén. Dos pasajes bíblicos maravillosos que nos enseñan sobre la Eucaristía, sobre el Cordero, sobre el Señor. Pero ¿dónde comenzó la misa, hermano? ¿Dónde comenzó todo? En la última cena. Así es. En la última cena. Y vámonos a ir al libro al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14. Y por ahí mi esposa, que es mi mano derecha, amén, mi ayudante, les está poniendo las citas bíblicas ahí en los comentarios, hermanos. Porque lo importante es que después del tema, durante la semana, vayamos y meditemos. Para que el domingo disfrutemos de ese banquete maravilloso. Amén. Amén. Lucas 22, 14. Vámonos al Evangelio. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó todo? El hecho de la liberación del pueblo de Israel, que les decía al principio en el libro del Éxodo, era tan importante para el pueblo judío que año con año se celebraba la Pascua del Señor. La liberación donde Dios poderoso actuó con mano poderosa y liberó al pueblo de Israel. Y todos lo conmemoraban con la Pascua. Y Jesús, como buen judío, también celebraba la Pascua. Entonces, en la última cena, la última Pascua del Señor, todos estaban ahí, todos sus discípulos más íntimos. Ese día el Señor celebraba la Pascua porque días después iba a entregarse Él como el Cordero sin mancha. Probablemente los apóstoles no sabían que estarían en la primera misa, pero estaban ahí. Amén. Estaban ahí.
¿Qué sucedió en la última cena? ¿Qué sucede en cada misa? Vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 14 en adelante. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo con ansia, atención hermano, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque les digo que ya no volveré a comerla hasta que se haya cumplido todo en el reino de los cielos. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego el pan, dio gracias. Fíjense las palabras. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos estaban ahí, hermano. Jesús y sus apóstoles íntimos, sus amigos íntimos, celebrando la Pascua. Y ahí el Señor instituye, ahí el Señor comienza lo que ahora nosotros tenemos como la Santa Misa. Ya era prefigurado en el Antiguo Testamento y en la última cena comienza todo. Amén. Que no vengan a decirte, hermano, que es un invento, que nos lo sacamos de la manga, que la iglesia siempre se anda inventando cosas. No, mi querido hermano. Esto es bíblico. Esto es la voluntad de Dios. Tener la Santa Misa es voluntad de Dios. Por eso decíamos hace 8 días que la iglesia no puede sobrevivir sin la Santa Eucaristía. Amén. La iglesia no puede sobrevivir sin la Santa Eucaristía. Del pasaje bíblico que te acabo de leer, hermano, que te invito después en casa a leerlo. Puntos importantes, que todo es importante, pero vamos a resaltar algunos puntos muy interesantes. Número 1, dice Jesús: cuando llegó la hora se puso en la mesa con los apóstoles y dijo, número 1, con ansias he deseado celebrar esta Pascua con nosotros. Con ansia he deseado celebrar esta Pascua con nosotros. Hermano y hermana, en cada misa, en cada Eucaristía, que es la Pascua del Señor, el Señor te dice, con ansia había deseado celebrar contigo esta misa. En cada Eucaristía el Señor te dice cómo tenía ansias, deseo, cómo deseaba que tú estuvieras aquí en la misa, en la mesa conmigo. El Señor anhela celebrar la Eucaristía contigo, hermano. El Señor desea, anhela que tú estés presente cada domingo. No es solamente mandato de la iglesia, es que desde su corazón, desde el corazón de Dios, Él anhela que tú estés el domingo, media hora antes, preparado, listo, con el corazón abierto para recibirlo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dice Jesús en este pasaje, con ansias había deseado celebrar la Pascua contigo. La pregunta es para ti y para mí. ¿Tú deseas celebrar la Pascua con Jesús?
¿Tú deseas estar en la misa con Jesús? ¿O vamos a fuerza? ¿O vamos con mala cara? ¿O vamos enojados? ¿O vamos criticando? ¿Tú deseas encontrarte con Jesús en misa? Y si tanto deseas encontrarte con Jesús, ¿por qué llegamos tarde? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué llegamos a la carrera? Aquí en mi parroquia ya les he compartido, hay que llamar. ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no apartas tu lugar? Y hay mucha gente que llama y no asiste. ¿Por qué no asistes? Jesús desea celebrar contigo la Eucaristía. La pregunta es, ¿tú deseas celebrar la Eucaristía con Él? ¿Tú deseas estar con Él? Puntos maravillosos de esta cita bíblica. Dice el Señor, tomen esto. Dice el Señor, tomen esto. Tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto. Tomen su cuerpo. Tomen su sangre. El Señor no está dando sugerencias, hermano. Es un mandamiento. Toma mi cuerpo, toma mi sangre. El Señor no nos está diciendo, mira si quieres, mira si te sientes bien, ve a misa y recíbeme si gustas, si tienes tiempo, si no tienes otra cosa que hacer. El Señor dice, tomen esto. Hermano y hermana, el Señor no está sugiriendo. El Señor no está preguntando. El Señor está diciendo, toma mi cuerpo y mi sangre. Tomen esto. Es un mandato del Señor asistir a la misa y tomar de su cuerpo y de su sangre. Amén. Tomó la copa y dijo el Señor, tomen esto. Tómenlo. Háganlo, recíbanlo, asistan. No nos está diciendo, mira si tienes tiempo, si no trabajas, si te sobra tiempo ahí te espero, mira si quieres. Porque hay gente que dice, es que a mí la misa me aburre, es que me canso, es que el padrecito es muy serio. No vamos a que nos entretengan, no vamos a que nos diviertan. Vamos a tomar el cuerpo y la sangre de Jesús. Amén. El Señor dice, tomen esto. Es un mandato, hermano, no una sugerencia. Número 2, dice el Señor, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Después dice, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Amén. Dijo el Señor, esto es mi cuerpo. Hermano, no dijo, esto se parece a mi cuerpo. No dijo, esto es para que les recuerde mi cuerpo. No dijo, esto se parece a mi cuerpo. Les dijo, esto es mi cuerpo. Y si lo dijo Jesús, yo le creo a Jesús. Esto es mi cuerpo, hermano. Y si Jesús dice que ese pedacito de pan, que el Dios Todopoderoso, que el Dios del universo se hace pequeño en un pedazo de pan y se nos entrega en cada misa, pues hay que creerle a Él. Amén. Si Jesús dijo, este es mi cuerpo, es porque es su cuerpo. No algo que me recuerda de Jesús. Es el mismo Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad que se me entregan en ese pedazo de pan. Amén. Cuando el sacerdote dice, este es Jesús, quiere decir que ahí está Jesús. Es a Jesús, hermano. Es a Jesús a quien tú y yo recibimos
cada domingo en la Santa Eucaristía. Por eso decía un santo, todos deberíamos de pasar al menos media hora delante de Jesús en Eucaristía. Todos, dice, al menos media hora. Y cuando estás ocupado, necesitamos una hora completa delante de la presencia de Jesús. Cuando estamos ocupados, dice, al menos una hora. Todos deberíamos pasar media hora, pero cuando tenemos más cosas que hacer, hay que pasar una hora delante de la presencia de nuestro amado Señor Jesús. Entre más estemos delante de Jesús sacramentado, más seremos tú y yo transformados. Amén. Transformados. El Señor dijo, tomen esto, porque esto es mi cuerpo, y dice, hagan esto en memoria mía. Amén. En memoria mía, para recordarlo. ¿Por qué el Señor dijo que lo recordáramos haciendo eso? Para que no te olvides de Él. El Señor te está diciendo, mira, que está a punto de morir. Mira, hermano, que está a punto de dar la vida por cada uno de nosotros. Y el Señor dice, hagan esto en memoria mía, para que no te olvides de Él. El Señor te está gritando en cada misa. El Señor te está dejando saber en cada misa, no te olvides de mí. Mira, aquí estoy en la Eucaristía. Por favor, hazlo, síguelo haciendo. Ven a verme para que no te olvides de mí. Porque Él siempre está presente en la Eucaristía. Dice el Señor, hagan esto en memoria mía. ¿Para qué se hace un memorial? Para recordar a la persona. Amén. Y nosotros no solamente lo recordamos, Él se hace presente. Te lo dije hace 8 días, te lo vuelvo a repetir hoy. No hay nada más importante en la vida que llegaremos a hacer, que es asistir a la Santa Misa. Todo lo demás girará alrededor, todo lo demás se moverá alrededor, pero lo más importante, hermano y hermana, será ir a la Santa Eucaristía. Dijo el Señor, hagan esto en memoria mía, para que no me olviden, para que sepan que estoy aquí, para que no se les olvide mi presencia, para que no se les olvide mis enseñanzas. Hagan esto en memoria mía. ¿Quién dice amén? Seguimos con los pasajes bíblicos, hermanos. Muchos podrían decir, ay, sí, probablemente en el tiempo del Éxodo, probablemente en el tiempo del Génesis, probablemente en el Evangelio era el cuerpo de Jesús, pero ahora a lo mejor ya no es el cuerpo de Jesús, podrán decir muchos. Pero vamos a la palabra de Dios, porque una de las cosas que Jesús hace después de resucitar es celebrar la fracción del pan, como se le empezó a llamar, como se le empezó a conocer a la Santa Eucaristía, la fracción del pan. Y vámonos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lucas 24, 13 en adelante. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Aquel mismo día iban 2 de ellos al pueblo llamado Emaús, que dista de 60 estadios, y conversaban entre sí sobre lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se les apareció y se puso a caminar a su lado, pero ellos no lo reconocían por su incapacidad para verle. Él les preguntó, ¿de qué van discutiendo por el camino? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres el único en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado estos días? Él le dijo, ¿qué pasó? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo.
como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser el quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas ya llevamos 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallarlo, su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que les decía que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Pero él les dijo: qué poco percapices son y qué mente tan más tarda tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que decían las escrituras de él. Versículo 28, hermanos. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día está declinando. Entró pues y se quedó con ellos. Sentados a la mesa, acordémonos de lo que leímos hace rato. Sentados en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo repartió y se lo iba dando, que acabamos de ver lo que hizo en la última cena. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra de Dios. La cita bíblica es larga, hermano, pero nuevamente te invito a con calma meditarla en tu casa. Cuando Jesús resucita, una de las primeras cosas es que va y busca a estos 2 discípulos que estaban desertando, que se habían desanimado. Va, los busca y se hace presente, lo reconocen en la fracción del pan. Amén. En la Eucaristía. En la última cena estaban en la mesa, tomó el pan, dio gracias, pronunció la bendición y dijo: esto es mi cuerpo. Mucho tiempo después, con los discípulos de Maús, se encuentra con ellos, sentados en la mesa. Y dice la palabra de Dios: toma el pan, pronuncia la bendición, lo partió y se los da a cada uno de ellos. Amén. ¿Qué podemos encontrar aquí, hermano? La Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía. Bien interesante, la Santa Misa tiene 2 partes. La primera parte de la misa se le conoce como la liturgia de la palabra, donde están los ritos iniciales, donde está la lectura, primera, segunda, el salmo, el evangelio, y viene la homilía del Padre. Todo se envuelve alrededor de la palabra y se le conoce como la liturgia de la palabra. La segunda parte de la misa se le conoce como la liturgia de la Eucaristía. Amén. ¿Qué tenemos aquí en Emaús? La primera parte, todo el camino que Jesús caminaba con los discípulos, les explica las Escrituras. Primera parte de la misa. Al llegar al pueblo de Emaús, dice que Jesús hizo ademán como de seguir adelante, como cuando a veces le decimos a un vecino: ¿sabes qué? Pues ya me voy, mira, tengo que ir a lavar, ¿verdad? Ya te quieres ir, ¿verdad? Y ellos le dijeron: Jesús hace ademán como que se quiere ir. Y ellos le dicen: Señor, quédate con nosotros. Y entonces viene la segunda parte de la misa, la liturgia de la Eucaristía. Primera parte les explica las Escrituras, segunda parte se queda con ellos.
¿Y cómo se quedó con ellos? En la fracción del pan. Hermano, en la fracción del pan. Ellos le dicen, Señor, quédate con nosotros. Y Él se queda con ellos cuando rompe el pan, cuando quebra el pan. En la fracción del pan, al partir el pan. Dice la palabra de Dios que sus ojos se le abrieron, su corazón fue sanado y entonces le reconocieron. Amén. En la fracción del pan. La primera misa celebrada después de que Jesús resucita. En la fracción del pan. Hermano, lo que hacemos los católicos tiene su sentido. Desde que tú entras a la iglesia, todo, hermano y hermana, todo en la iglesia tiene sentido. Por eso tú, mis queridos hermanos, que sirves como lector, que sirves como en el ministerio de música, de alabanza, que sirves como ujier, todo tiene su sentido dentro de la Santa Liturgia. Amén. Los discípulos de Maús le dicen, quédate con nosotros. Y el Señor se queda con ellos en la Eucaristía. Le reconocen en la fracción del pan. ¿Dónde puedes tú, hermano y hermana? ¿Dónde podemos tú y yo reconocer al Señor? En la fracción del pan. Hay hermanos que dicen, hermano, me siento solo, me siento desamparado, siento depresión, siento esto, siento lo otro, 104, 105, 106. Hermano, ve y reconoce al Señor en la fracción del pan. Si el pueblo católico reconociera que en la fracción del pan se encuentra Jesús, las iglesias estarían a reventar. No te importaría el frío, el calor, la lluvia, los truenos, estando afuera o estando adentro, qué sé yo, si el coro canta bien, si el coro canta mal, si el padre regaña, no regaña, tú irías porque quieras reconocer a Jesús en la fracción del pan. Ahí está Jesús. Los discípulos lo reconocen, hermano y hermana, en la fracción del pan. En la fracción del pan. Amén. ¿Quieres encontrarte con Jesús, hermano? Él está en la fracción del pan. ¿Quieres conocer del Señor? Él está en la fracción del pan. Amén. Amén. Hermano y hermana, lo que hacemos en la misa, todo tiene sentido. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, ya se reunía en sus casas para celebrar la fracción del pan. Vámonos, ven cómo hemos ido desde el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Evangelios, Hechos de los Apóstoles, reconociendo lo que es la Santa Eucaristía. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús sube al cielo, después de que sus discípulos empiezan a evangelizar y a anunciar el nombre del Señor, sus apóstoles ya celebraban, su iglesia ya seguía celebrando, mejor dicho, la fracción del pan. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Se mantenían constantes a la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que acabamos de proclamar, que los apóstoles, todos los que se iban congregando, eran asiduos, eran permanentes, eran constantes diariamente, número 1, a la enseñanza de los apóstoles. Número 2, a la comunión.
Número 3, a la fracción del pan. ¿En dónde reconocieron los discípulos de Emaús? En la fracción del pan. ¿En qué eran, a qué asistían todos los días los apóstoles y los nuevos discípulos? A la fracción del pan. La fracción del pan, como ahora la conocemos, hermanos y hermanas, era la Santa Eucaristía. Amén. Celebrada de una manera diferente, obviamente, pero era el mismo Jesús en la fracción del pan. El versículo 46 de ese mismo capítulo nos dice que diariamente se reunían en el templo y partían el pan en sus casas. Diariamente. Por eso la iglesia nos enseña, hermanos y hermanas, que la Eucaristía es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Y los apóstoles lo sabían. Por eso dice la palabra de Dios que diariamente se reunían en el templo y celebraban la fracción del pan en las casas. Al principio de la iglesia primitiva, hermano, no había iglesias como ahora las conocemos, parroquias, catedrales y todo eso. Lo que hacían los primeros discípulos, ellos iban a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios, a escuchar las escrituras, a escuchar a los profetas en la escritura. Amén. Iban a la sinagoga a escuchar la lectura y en casa, como dice la palabra de Dios, y celebraban la fracción del pan en sus casas. La celebraban en sus casas. Amén. Diario, dice la palabra de Dios. Vemos otra vez las dos partes de la misa. Iban a la sinagoga y escuchaban la palabra, primera parte de la misa. Regresaban a casa y celebraban la fracción del pan, segunda parte de la misa. Ahora tú y yo lo tenemos en un solo lado. Después los judíos corrieron a los cristianos de las sinagogas y pues se hizo todo en un solo lugar. La iglesia primitiva, hermanos y hermanas, se dedicaba con gozo y alegría diariamente a la fracción del pan. A la fracción del pan. Amén. Y nos invita ahora, hermano, a dedicarnos. El domingo, dedícale tiempo a prepararte para la Eucaristía. Por favor, hermanos católicos, católicas, lleguemos temprano a misa. Lleguemos temprano a misa. Amén. Preparémonos, dediquémonos, démosle tiempo a la fracción del pan el día domingo. Seamos los primeros en llegar, en prepararte, en hacer una oración. En los temas que vienen vamos a ver una experiencia de una hermana maravillosa, Catalina Rivas, que tuvo una experiencia mística de lo que sucede en la misa. Y decía que cuando llegas a la misa, tienes que prepararte, tienes que hacer una oración, tienes que dedicarle tiempo, hermano, a estar delante del Señor, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos católicos, no podemos llegar a las carreras, no podemos llegar tarde, no podemos llegar sin prepararnos. La iglesia primitiva, dice la Escritura, le dedicaba tiempo a la fracción del pan. Como podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Amén. Para ir terminando, hermano, quiero ir terminando. San Pablo nos afirma que lo que recibimos, porque mucha gente puede decir, ay, sí, a lo mejor en ese tiempo era el cuerpo de Jesús, pero ahora solamente es un pedazo de pan. Pero ahora la misa ha cambiado, pero ahora esto y lo otro. San Pablo nos recuerda, nos asegura que lo que estamos recibiendo es el cuerpo y la sangre de Cristo. Muchos años después de que Jesús había subido al cielo,
San Pablo recuerda al pueblo de Corintio: lo que estás recibiendo es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. Dice San Pablo no conoció al Señor como los apóstoles, hermano. San Pablo tuvo una experiencia de Dios, escuchó la voz de Dios, probablemente tuvo experiencias místicas, pero él no conoció a Jesús aquí en la tierra. Conoció al Jesús resucitado por medio de experiencias maravillosas y por medio de los apóstoles y de la tradición. Dice la palabra de Dios, San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que les estoy transmitiendo. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por todos nosotros. Hacer esto en memoria mía. Hermano y hermana, San Pablo no estuvo en la última cena. Sin embargo, recibió de la tradición, como tú y yo hemos recibido el maravilloso regalo de la Santa Eucaristía. Dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hacer esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Versículo 27, hermano. Grábalo en tu corazón. Versículo 27, Primera de Corintios 10:23. Por tanto, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios. Hermano y hermana, esta es una palabra muy fuerte. Número uno, San Pablo nos dice: lo que estás recibiendo es el cuerpo del Señor. Y le está diciendo al pueblo de Corintio: hey, lo que estás recibiendo ahí es verdaderamente el cuerpo de Jesús, de Jesús y la sangre de Jesús. Lo que estás recibiendo es verdaderamente. Dice San Pablo: yo lo recibí así y te lo estoy transmitiendo. Y al final San Pablo dice: por tanto, quien coma o beba del pan del Señor, de la cena del Señor, indignamente, o sea, sin prepararte, o sea, sin haberte confesado, sin estar en gracia, sin saber a quién está recibiendo, volteando para todos los lados, volteando con el chicle, con la música, con el teléfono. Dice: cuidado, dice San Pablo. Si vas a recibir al Señor, debes de asegurarte de que sabes a quién estás recibiendo. ¿A quién estamos recibiendo? San Pablo afirma también en 1 Corintios 10:16: la copa de bendición que bendecimos, ¿acaso no es una comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo? San Pablo está hablando fuerte al pueblo de Corintio y te está hablando a ti y me está hablando a mí. Oye, cuando vas a la Eucaristía, ¿acaso no es la sangre de Cristo que recibes? ¿Acaso no es el cuerpo del Señor al que recibes? En otras palabras, San Pablo está diciendo: hermanos y hermanas, si lo vas a recibir, es mejor que te asegures a quién vas a recibir y que estés preparado para recibirlo. Yo no soy nadie para juzgar y no juzgo a nadie, pero la palabra nos invita a prepararnos. Amén.
a prepararnos, porque no es solamente un símbolo, porque no es una galletita, porque no es un dulce, porque no es solamente un pedacito de pan. Sí tiene forma de pan, pero dice San Pablo, es el cuerpo y la sangre del Señor, a quien tú y yo recibimos. Para aquellos que tienen duda, que dicen, de seguro no es un pedazo de pan. No es un pedazo de pan. Y yo he mirado a gente que se les cae. Y yo he mirado a gente que hace esto, que hace lo otro, que está distraída, que esto, que lo... Porque no sabemos a quién verdaderamente estamos recibiendo. Amén, hermanos. Quiero terminar con esto, hermano. Y hemos dado un recorrido por todas las escrituras. Hay muchas más citas bíblicas que tomaría muchos temas llevarlas a cabo, pero hemos visto desde el Génesis, el Éxodo, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y ahora la carta de San Pablo, donde nos habla de la fracción del pan, donde nos hablan de la Eucaristía. La fracción del pan, hermano, y la Eucaristía ha sido de suma importancia desde el inicio de la iglesia. Y como lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, ya se estaba prefigurando. Cuando asistimos a misa, sin prepararnos, sin reverencia, ¿cuántos antes entrábamos a la iglesia y hacías una genuflexión, te hincabas para entrar a la banca? Ahora queremos saludar primero a la comadre antes de saludar al Señor. Y no es la cosa por ahí, hermano. Cuando asistimos a la misa sin prepararnos, sin reverencia, sin el mayor cuidado, es porque creemos que el Señor no está presente. Porque si creyéramos con el corazón que el Señor está ahí, quedaríamos rendidos. Que no te importe la comadre, que no te importe que el coro se equivocó, tú llegas y entras, te inclinas y te pones en presencia de Dios. Lo demás sale sobrando. Ya nos saludaremos al final de la iglesia. Ya convivirás con tus hermanos de comunidad al final de la misa. Pero al llegar a misa, se llega a conocer, recibir y adorar el cuerpo del Señor. San Pablo, hablando al cuerpo de Corintio, les hace una advertencia, y es para nosotros, es para mí, para Jesús Rangel, pero también te la comparto para ti. Primera de Corintios 11, 27 a 29. Primera de Corintios 11, 27, 29. Y con esto quiero terminar la enseñanza de hoy. Por tanto, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada uno examínese interiormente antes de comer y beber del cáliz. Pues quien come y bebe del cáliz sin discernir el cuerpo, sin saber a quién está recibiendo, sin reverencia, sin fe, sin gozo, sin alegría, come y bebe su propia condenación. Vuelvo a repetir. Así que cada quien examínese interiormente antes de comulgar, básicamente está diciendo San Pablo. Pues quien bebe y come sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Este domingo que vayamos a misa, mi hermano, asegúrate con fe, porque esto requiere fe, pero está basado, ya lo hemos visto, en toda la historia de la salvación, pero requiere fe también. Este domingo que vayamos a celebrar el cuarto domingo de Adviento, asegurémonos de saber a quién estamos recibiendo. Examinémonos, hermano. Sepamos a quién vamos a recibir. Con gozo,
con alegría, con júbilo, recibamos a Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Ahí donde estás, hermano, te invito a darle gracias al Señor y dile: gracias, Señor, porque me has hablado al corazón. Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo, porque me cuidas, porque me amas y porque quieres quedarte con nosotros. Hoy, Señor, como los discípulos de Emaús, te decimos: Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros en esa Eucaristía. Que al ir a la Santa Misa sepamos, Señor, a quién estamos recibiendo. Hermano, dice la palabra de Dios más adelante en esa misma carta: por eso hay tanta gente enferma, porque dice, no discernimos a quién estamos recibiendo. Señor, queremos saber, reconocer, discernir a quién estamos recibiendo. Que este domingo que viene, Señor, vivamos una Eucaristía diferente, sabiendo que tú eres el Cordero sin mancha. Tú eres el Cordero, el Hijo de Dios, aquel que Dios ha sacrificado como perdón de nuestros pecados. Señor, sánanos, restáuranos y libéranos. Y ayúdanos, Señor, a apreciarte más en esa Eucaristía, en ese pedazo de pan, donde te escondes, pero verdaderamente a la vez te haces presente. Hermano, ahí donde estás, dile conmigo: quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Y quédate, Señor mío, con cada uno de los hermanos que están escuchando esta transmisión, este tema. Bendíceles, llénales de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, como te había comentado, estos temas son más enseñanza que predicaciones. Pero yo espero con todo mi corazón que te ayuden a vivir la Santa Misa de una manera mucho más diferente, como el Señor quiere que la vivamos. Amén. Para la próxima semana nos vamos a reunir igual a las 7 de la noche. Y para la próxima semana, ya después de haber visto la importancia de la misa, después de haber visto lo que la Sagrada Escritura nos habla de la Santa Misa, para el próximo tema vamos a ir entrando a la misa. Para la próxima semana vamos a explicar desde el que entramos a la misa, cuando nos persinamos, cuando llegamos, cuando el sacerdote hace la procesión, cuando el sacerdote sube al altar y da el beso al altar maravilloso. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Pero sobre todo, ¿qué está pasando espiritualmente en ese momento? Amén. Eso lo vamos a ver para la próxima semana. Por el momento aquí nos quedamos. Yo te invito a meditar las citas bíblicas, a meditarlas, a volverlas a leer y si es posible darle otra repasada al tema para que quede grabado en nuestro corazón. Y el domingo en la Santa Misa vivamos una experiencia diferente y maravillosa. Recuerda, como sea tu misa, así será nuestra fe. Amén. Te saludo, hermano, con mucho cariño, con mucho respeto. Gracias a todos los que comparten los videos. Recuerden, hermanos y hermanas, que subo los videos al canal de YouTube. Me pueden buscar como Jesús Rangel. Ahí tenemos ya, para gloria de Dios, más de 50 predicaciones, temas, más de 40 y tantos temas.
que hemos hecho a través de estos 8 meses que hemos estado en casa durante la pandemia, y le doy toda la gloria a Dios. Están a acceso de todos para que los compartan, los vean, y si les ayuda, que sea de bendición. Amén. Entonces, los que puedan compartir el video, compártanlo para que llegue a más personas, y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 7 de la noche. Amén. Con la tercera parte y cuarta parte después de lo que es la Santa Misa. Que el Señor te bendiga, hermano, y recuerda orar por mí y oremos unos por otros. Bendiciones y gracias a todos los que estuvieron conectándose y comentando. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén.